Ignacio Morales Lechuga, muy buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Bien, Jaime, muchas gracias. Me da mucho gusto que hayas regresado a este programa. Gracias a ti por la invitación. Ahora, el tema que nos ocupa es, circuló recientemente una iniciativa de reforma del Poder Judicial. Efectivamente. Que fue muy polémica, pero donde desató una serie de protestas y de alarmas en el sentido que podría ser extremadamente peligrosa. Es cierto, el presidente afortunadamente salió a desconocerla, lo mismo que el líder de la Cámara de Senadores. La semana pasada. La semana pasada. Esa reforma planteaba o destruía dos principios que de 10 años a la fecha han tomado carta de naturalización en nuestra legislación, que parte seguramente del criterio de la Suprema Corte de Justicia a propósito del caso Florence Cassés: el debido proceso y la presunción de inocencia. Capitales. Capitales, efectivamente, para la legalidad y la constitucionalidad de todo proceso, que cuida lo mismo los derechos humanos de la víctima que de los presuntos o probables responsables. Entonces, yo creo que este sistema, como se adoptó, está en principio muy bien diseñado. Es un sistema equilibrado que digamos, no ha funcionado a cabalidad de alguna manera porque han faltado varias cosas. A ver, pero antes de que entremos a esto, que me parece que es fundamental que lo señales, esta iniciativa que causó tanto revuelo, sí. ¿Cuáles eran los puntos, digamos, cuáles eran las líneas rojas que cruzaba y que ponía justamente en cuestión? Empezaba por destruir o desplazar, quitar a los jueces de control, que son auténticos filtros de las pretensiones del fiscal. Entonces, constituía o creaba una superfiscalía. En segundo lugar, quitaba la presunción de inocencia porque prácticamente extendía la prisión preventiva para toda clase de delitos. Grave. Gravísimo. Gravísimo. En tercer lugar, las pruebas ilícitas, como las escuchas telefónicas sin autorización del juez, los malos tratos o inclusive las torturas, por una varita mágica que el juez tenía en su poder, de ilícitas se volvían ilícitas. Es decir, el juez podría decidir si eran o no lícitas. No hay ninguna certeza de ninguna clase. Así es, y esto también era otra cuestión gravísima. Entre otras cosas, esos puntos me parecen fundamentales de señalar para explicar a la opinión pública la inconstitucionalidad. Después de eso, si a ti te acusaban de algo, el único que podía defenderte era Dios. Y no siempre escucha. Sí, no un juez. Sí, lamentablemente así estaba. Claro. Bueno, pero entonces hay que asumir que esto quedó, esperemos que esto quedó efectivamente descartado. Yo así lo espero. Yo creo que en estos días... Aunque hay por ahí el antecedente que también es muy preocupante, justamente la ley de extinción de dominio, que permite, por ejemplo, la liquidación de los bienes de un inculpado antes de que concluya el proceso. Efectivamente, eso pues se acostumbraba en Alemania entre 1933 y 1945. ¿A propósito de quiénes? En el Tercer Reich. A propósito, efectivamente, de los bienes de los judíos y de los enemigos del Estado alemán. En ninguna legislación de América Latina, ni en las propuestas de Naciones Unidas, se establece que los bienes puedan venderse anticipadamente de manera discrecional. En Colombia, por ejemplo, se requiere la autorización del fiscal o la autorización de un juez, siempre y cuando sean bienes perecederos o de difícil mantenimiento, pero no bienes inmuebles. Y aquí se generalizó. Y desgraciadamente pasó y ahí está. Sí, es a mi juicio inconstitucional, pero el fiscal se comprometió a que en un año recorrería la República en foros públicos para obtener la opinión y en su caso hacer ajustes a la ley. ¿Eso fue un compromiso del fiscal? Inclusive está en los transitorios de la ley de extinción de dominio. Sí, porque había una rendija ahí de esperanza que era justamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos iba a presentar una controversia constitucional. Así es. Pero bueno, pues eso yo creo que ya quedó archivado porque pues ya hubo un cambio en la Comisión Nacional. No espero grandes hazañas o tareas de la actual presidenta. Bueno, pero entonces vayamos a lo que tú nos ibas a explicar. El sistema está diseñado en estos dos equilibrios que tú dijiste, en estos dos, digamos, pilares. Sí, y es un sistema garantista, adversarial, de procedimiento oral, que de alguna manera coloca en igual papel al Estado y al particular.
frente al juez. Y entonces el juez realmente se vuelve el conductor del proceso. Anteriormente, el juez iba si habláramos de un caballo, lo conducía el fiscal y el juez y la defensa iban en ancas. Era muy difícil ganarle al Estado. Hoy el principio adversarial o el sistema adversarial favorece un equilibrio en el desarrollo del juicio y las pruebas pueden ofrecerlas una u otra parte. Ahora, el problema en este país es que tú diseñas leyes que pueden estar bien diseñadas, pero luego esas leyes no funcionan o funcionan pésimo. Quiero decir con esto que no hay un entramado institucional que pueden ser los ministerios públicos, las policías, los jueces, que efectivamente hagan que esto funcione bien. Me parece, dime tú si no es cierto, que esto está ocasionando que este sistema también diseñado no esté funcionando bien o esté funcionando mal. Desde luego hay un problema de los aplicadores de la ley. O sea, el Estado o los estados de alguna manera no prepararon a sus recursos humanos como era debido. Y faltó, pues, capacitarlos, desarrollarlos profesionalmente, intercambiar ideas con otros países, ver cuál era la experiencia en estos procesos de otros países, involucrar a los ministerios públicos, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, a que conocieran la experiencia de otros países. Estados Unidos puede ser uno de ellos. Y 8 años después, quién sabe a dónde fueron a parar los recursos. El caso es que no se desarrollaron recursos humanos del Estado y hoy, si se estableció la puerta giratoria, en gran medida obedece a carpetas de investigación mal armadas, a pruebas mal ofrecidas, a pruebas ilícitas, etcétera, etcétera. La puerta giratoria, bueno, todo el mundo sabe que lo que es, pero no vale la pena recordarlo. Sí. Es que entran por una puerta y salen por la misma puerta, salen porque está mal integrado el expediente. Pues, exactamente. ¿no? Ese es fundamentalmente el problema número uno. Y ese no es un problema legislativo, es un problema de trabajo, de capacitación, de desarrollo, de aplicación. El Estado puede llamar en su auxilio a las universidades y puede llamar en su auxilio a los colegios profesionales para desarrollar buenos recursos humanos, buenos fiscales. Pero entonces, así como lo estás planteando, me hago una reflexión. Entonces, el problema central no es elaborar una nueva reforma del sistema penal en el orden legal, sino justamente poner a funcionar esta reforma que ya existe y que necesitan este entramado material institucional. Efectivamente, ¿no? Yo creo que necesitan sentarse con prudencia, con sensatez, con profundidad, los secretarios de Estado que van a participar en esta tarea o que han participado en esta tarea y de alguna manera ir revisando lo que le sobra y lo que le falta a la legislación. Yo te pondría un ejemplo. A ver. En Estados Unidos han ido desmantelando carteles y mafias. ¿Y cuál ha sido en el centro el gran artífice de este desmantelamiento? Desde luego, el trabajo de fiscales. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues detienen a un capo y lo llevan ante el juez. Y ahí puede aceptar la culpabilidad o irse a proceso. Si acepta la culpabilidad, se le dicta una sentencia y se reconoce que el hecho de que haya ahorrado recursos al Estado y se haya declarado culpable le puede significar un beneficio. En el otro sentido, va a juicio, pierde el juicio, pero después del juicio entra en negociación con el juez y la fiscalía y promete darles pruebas, información, colaboración, a cambio de que su familia y desde luego él queden debidamente protegidos. Y empieza a colaborar, a colaborar, a colaborar. Y esa colaboración, tal vez mal vista desde el punto de vista de la delincuencia, se convierte en el eje central, que es una prueba fundamental para llevar a otras personas a proceso. Y así empiezan a desmantelar los carteles. ¿Tú a eso atribuyes en Estados Unidos el éxito? Sí, hasta libros se han hecho, no sé si tú leíste Los Sapos y series de televisión. Sí, cómo no. Bueno, pues es en el fondo, ¿qué es lo que estaba latente? La colaboración. Ahora Vicente Zambada, Joaquín Guzmán y todos ellos están colaborando. Y eso ha permitido a Estados Unidos ganar, o sea, tener éxito en las investigaciones. Voy a hacer un pequeño paréntesis allí. Parte de esto tiene que ver con que la guerra contra las drogas es una guerra perdida, pero bueno, eso tendría que tener una gran solución que sería la legalización de las drogas, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es un paréntesis. Sí, yo creo que por una parte analizar la legalización, pero por otro una culturización
de los efectos en la salud de las drogas. Ahora, llevado esto que esta reflexión que haces tú sobre esta forma de operar en Estados Unidos, propondrías que en México operara de manera similar. Es lo que estás diciendo. Definitivamente, porque una persona va a colaborar por amenazas, por tortura, por malos tratos o por convencimiento a cambio de ofrecerle algo. Claro. Ahora, nos come el tiempo. Si tuvieras que precisar tres elementos fundamentales para que esta reforma funcione, por ejemplo, Ministerio Público, jueces, policías, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, desarrollar más recursos humanos. Bueno, primero mucho más dinero, supongo yo, ¿no? Sí, sí, claro, pero por ejemplo, en la delegación de Tlalpan, donde ocurren 23 delitos en promedio por día, hay 2 especialistas de laboratorio. No se puede con 2 especialistas de laboratorio atender 23 casos, o 10 o 12. Yo creo que en ese sentido estamos en pañales y hay que avanzar rápidamente. Esos policías. Eso es los auxiliares del Ministerio Público, los auxiliares de los fiscales. Sí. O sea, todo lo que son laboratorios, tecnologías, tienen que desarrollarse en este país. Esos van a ser grandes ayudas para la investigación de la verdad en todos los hechos delictivos. Pero es física, química, fotografía, claro, etcétera, etcétera. Como las películas, series de televisión que se ven, ¿no? Y eso estamos en pañales todavía, seguimos en pañales, el ADN, etcétera. Bueno, esto nos llevaría a que cualquier mejora del sistema de procuración de justicia en este país es un proceso de largo plazo que se va a ir llevando, que va a llevar tiempo, ¿no? Hay medidas que serían muy rápidas y otras que tomarían desde luego medio y largo plazo. Las rápidas, pues nada más con la implantación de tecnología, de varias tecnologías, se obtienen resultados muy rápidos, porque además la capacitación es muy rápida para el manejo y aplicación de la tecnología. Así estaría la cosa. Yo creo que sí, y legalmente, por esto te digo, revisar en la legislación qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta a la actual legislación, y eso que escuchen a los litigantes y que escuchen a los fiscales. No es un problema del secretario de Estado, es de los que están diariamente frente al juez, jueces, fiscales y abogados. Y entre ellos le van a dar las grandes fórmulas que pueden mejorar notablemente el proceso. Se nos acabó el tiempo, Nacho, prácticamente ya concluiste, pero si quisieras agregar algo más, ¿qué sería? Bueno, que ojalá podamos enterrar el bodrio que pasó y ahora la nueva reforma la saludemos con mucho respeto y que revisen de pasada el artículo 22 de la Constitución, donde se instala la extinción de dominio, pero que es un despropósito con más de 200 conductas delictivas. Eso me parece fundamental y me parece muy importante que lo haya dicho el fiscal, que iba a hacer esta revisión. Sí, es importantísimo y ojalá la revisión alcance al artículo 22, no parta del artículo 22. Porque así como dijiste, pues estaríamos en este esquema de un Estado que declara enemigo ya no a una fracción de la población por X, sino a la población en general. Sí, efectivamente, sería peligrosísimo. Digo, ya está declarado en la ley de extinción de Así es totalitaria. Bueno, te agradezco mucho, Nacho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.